ben o Tenente Coronel, queremos aproveitar tamén aquí para facer unha homenaxe de maneira póstuma a Fernando Villar. El acompañounos como relator na primeira edición deste Cibergal, deixounos, faleceu este ano, así que dende aquí queremos mandar e facer a nosa especial lembranza para el, para o seu labor na Garda Civil da Coruña, sobre todo na formación de familias e de centros educativos en Galicia alrededor dese uso seguro da tecnoloxía, do acoso escolar, a seguridade da información, a mediación parental activa. Ademais, Fernando Villar tamén foi un activo colaborador no grupo de traballo da cidadanía do nodo Cibergal, impartindo diversas sesións formativas, así que, por favor, pido un aplauso na memoria de Fernando Villar. E agora sí, cando queira, Tenente Coronel, imos con este relatorio, ciberataques con potencial desestabilizador. Adiante. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, soy el Teniente Coronel Rubén Guilló, jefe de la Unidad de Ciberterrorismo, que os ha dicho de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Y, bueno, primeramente, agradecer a la organización, a Cibergal, por contar con nuestra institución, con la Guardia Civil y, en concreto, con nuestra unidad, con la Unidad de Ciberterrorismo. Y, bueno, felicitar igualmente a la organización por las ponencias que se han presentado y a los ponentes, porque han sido todas realmente de mucho interés. En nuestra presentación vamos a continuar con estos puntos. Nos presentaremos primero de cuáles son nuestros cometidos, nuestras responsabilidades, porque no somos una unidad que normalmente participemos en foros abiertos por evidentes razones de discreción. Entonces, bueno, esta presentación ayudará a conocer o a entender mejor el resto de la presentación. Hemos creído interesante presentarles el informe de evaluación de la amenaza elaborado por Europol, por la Agencia Europea de Policía, hace escasas semanas respecto al crimen organizado en Internet, y nos explicará un poquito cómo está el estado del arte de estas ciberamenazas. Igualmente comentaremos desde la Unidad de Ciberterrorismo cuál es la experiencia que tenemos en este ámbito, principalmente en los últimos meses, porque ha cambiado mucho el paradigma respecto de lo que existía en los ciberataques con razón del conflicto, de la invasión de Rusia sobre Ucrania y de los países que están dando ese apoyo a Ucrania. Comentaremos las dificultades que nos encontramos en nuestras investigaciones tecnológicas, porque, bueno, se ha hablado aquí ya a lo largo de la mañana, se ha citado que nos estamos enfrentando, o las personas que realizan estos ciberataques son verdaderos expertos, ¿no? Se ha hablado de grupos APT, de grupos de ransomware, de grupos de afiliados, y son verdaderos profesionales, hacker, y si no cometen fallos y hacen bien sus anonimizaciones para salir a la red, la verdad es que a nosotros se nos complica muy mucho esta investigación. Igualmente, queremos aprovechar este foro, ¿no?, para hacer una serie de recomendaciones. Se ha hablado también mucho de colaboración público-privada. Pues, bueno, nosotros en nuestras necesidades de investigación también vamos a apelar a esa colaboración. Respecto a las capacidades de investigación que existen en la Guardia Civil, existen principalmente dos unidades. La Jefatura de Policía Judicial, con la Unidad de Delitos Telemáticos, y la Jefatura de Información, con la Unidad de Ciberterrorismo, a la que represento yo aquí hoy. Por encima de estas dos unidades de investigación existe una unidad de coordinación, la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad, que es la que ya está en contacto con agentes externos a la Guardia Civil, principalmente la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. De forma que cuando existe un ciberataque, la empresa que lo ha sufrido o la administración que lo ha sufrido a través del CSIR lo comunicará a la OCC, a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad es la que se pone en contacto con nuestra UCIBER, ¿vale? Entonces, dependiendo, grosso modo, dependiendo de ese ciberataque o esa ciberamenaza, si existe un ánimo de lucro, principalmente hay muchos matices, pero si existe un ánimo de lucro, la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil, la UCIBER, asignará
a la Jefatura de Policía Judicial esa investigación, grosso modo, ya digo que hay muchos matices, y si ese ciberataque tiene una intención, tiene una capacidad, tiene una motivación, una autoría con intención de desestabilizar, bien sea una administración pública, bien sea la Administración General del Estado o regional o incluso local, o sea un ciberataque a una infraestructura crítica, se está hablando mucho aquí, o de sectores esenciales, la UCIBER nos asignará la investigación a la Jefatura de Información y a la Unidad de Ciberterrorismo. Ya digo que existen matices, pero ánimo de lucro, Policía Judicial, ciudadano y empresa principalmente, administración, sectores estratégicos, infraestructuras críticas con intención de desestabilizar Jefatura de Información. Esto lo basamos también un poco en la propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad en vigor, la de 2019, que habla de la cibercriminalidad y la define en función de la naturaleza, de la autoría, que decimos que es muy complicado en muchas ocasiones alcanzar esa autoría, de la motivación o de los daños infligidos. Y así divide esta cibercriminalidad en ciberterrorismo, ciberdelito o hacktivismo. Pues bien, en la Jefatura de Información nosotros vamos a entender de ciberterrorismo, lógicamente, y también de hacktivismo, que está muy de moda con todo este tema de actores Estado y de ciberataques de denegación de servicio con origen en grupos hacktivistas prorrusos. Como cometidos, para que entiendan un poquito mejor nuestras responsabilidades que tenemos, pues bueno, por un lado somos una unidad de apoyo técnico, principalmente, lógicamente, a las propias unidades que hay dentro de la Jefatura de Información, que lo que hacen es investigación respecto de terrorismo. Podemos decir que somos el laboratorio forense digital de referencia en la Guardia Civil. Cuando existe una explotación de una operación, unas detenciones, unos registros, pues normalmente, si el componente tecnológico en esa operación es importante, nos desplazamos agentes de nuestra unidad para recoger esos teléfonos, esos ordenadores en los que hoy en día tenemos toda nuestra vida. Entonces, para las unidades de investigación de terrorismo, nos desplazamos, como decimos, a esos registros, pero igualmente en cualquier otro tipo de investigación en el que el componente tecnológico es complejo, incluso para esas unidades de policía judicial que comentábamos al principio, o cualquier otra investigación, por ejemplo, de un accidente de tráfico complejo o del Servicio de Protección de la Naturaleza, igualmente acuden a nosotros porque tenemos realmente los mejores medios y la mayor experiencia, porque nos enfrentamos anualmente a muchos casos de intentar recuperar esos datos de estos dispositivos. Igualmente, a la hora de investigar un caso ya de nuestra propia Jefatura de Información, pues nosotros vamos a asesorar a las unidades de investigación, ¿no? No es lo mismo a la hora de dirigirse al juez y influimos también, pues bueno, en plena investigación no es lo mismo dirigirse al juez para solicitar recuperar unos determinados datos que empezar a hablar ya efectivamente de dispositivos o de recuperar datos en la nube, como se ha hablado en uno de los paneles anteriores. Y en los últimos meses, principalmente, pues estamos teniendo muchos casos de ciberincidentes, ciberataques. Se nombraba esta mañana el grupo hacktivista prorruso No-Name, ahora también lo comentaremos. Y en este sentido, la unidad tiene capacidad de instrucción de diligencias. Es decir, somos también una unidad de investigación, como decíamos, y vamos a investigar esos ciberataques que pretendan o que tengan una intención desestabilizadora, principalmente infraestructuras críticas, sectores estratégicos o cualquier tipo de administración. Otros de los productos que elaboramos, cada vez más habitualmente, pues son estos dispositivos especiales de ciberseguridad. Con motivo de cada elección general se nos solicita a la unidad de ciberterrorismo que monitoricemos principalmente la red, tanto la red normal como la dark web, buscando pues, bueno, amenazas, como ocurrió, por ejemplo, en estas últimas elecciones generales, como ocurrió en la celebración del evento de la OTAN en Madrid el verano pasado, como estamos haciendo actualmente con el conflicto de Rusia y Ucrania, o
durante la presidencia, este segundo semestre del año 2023, la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. Como decimos, no solamente realizamos investigaciones o apoyos tecnológicos en el ámbito de terrorismo, sino que igualmente esto es una operación muy importante que se desarrolló en el año 2019-2020. No sé si han oído hablar de EncroChat, una esta de comunicación cifrada muy importante. Pues bueno, fue desde nuestra unidad, desde la que tecnológicamente, en colaboración, por supuesto, con Europol, se ha nombrado también aquí no hay nada que se pueda hacer ya de forma aislada, pues en colaboración con Europol y con otras policías, otras agencias internacionales de policía, en España desarrollamos nosotros las capacidades tecnológicas para llegar a desencriptar esas comunicaciones y acabó pues, bueno, unas operaciones numerosas con más de 800 criminales detenidos. Ya en el ámbito exclusivo de la Jefatura de Información nos encargamos o apoyamos las investigaciones tecnológicas en el tema de terrorismo internacional, principalmente yihadismo, como se pueden imaginar, pero igualmente terrorismo nacional o interno. Y bueno, pues una de las operaciones más importantes fue también hace pocos años, pues bueno, el aparato de difusión de Daesh con unos servidores en Panamá, sin duda probablemente no reconocido exclusivamente por nosotros, sino por diferentes agencias internacionales, probablemente el golpe asestado contra esta estructura más importante a nivel mundial. O igual desde Telegram pues conseguir cerrar los canales de difusión, de propaganda de Daesh. Todo esto, pues bueno, existe una unidad de investigación contra el yihadismo, pero se apoyan en nosotros para esta parte tecnológica. Y como comentamos, pues bueno, en los últimos meses y ahora el panel anterior respecto de la NIS-2 lo venía comentando, ¿no? Se hablaba esta mañana de 400 operadores con la NIS-1, con la NIS-2 va a pasar a ser más de 25.000, pues bueno, van a tener todas estas empresas que dan servicio a sectores estratégicos, ya no hablamos solamente de infraestructuras críticas, van a ser sujetos obligados a la hora de notificar cualquier tipo de ciberataque que tenga una criticidad alta, muy alta o crítica. Entonces, esta instrucción de diligencias, vuelvo a remitirme a la primera slide, cuando la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil se nos dice que realicemos una investigación, pues si son en el ámbito de infraestructuras críticas o sectores estratégicos, nos encargarán a nosotros, a la Unidad de Ciberterrorismo, que hagamos la investigación y que hagamos la instrucción de diligencias. Con lo cual, si hasta ahora, lo veremos en nuestra experiencia, está siendo pues bueno, relativamente escasa, auguro que en los próximos meses, con esa transposición a partir de octubre del próximo año, creo que puede verse elevado el número de forma exponencial. Vamos a tratar de analizar ya este informe de evaluación de la amenaza de Europol respecto al crimen organizado online y, bueno, qué es lo que observa, que es lógicamente lo que prácticamente coincidimos todas las agencias de policía, como principales amenazas. Pues bueno, el ataque de malware, los grupos de ransomware y los ataques de denegación distribuida de servicio, principalmente a raíz del conflicto Rusia-Ucrania, como decimos. Para Europol, prácticamente es independientemente del objetivo que se busque, el ransomware, un robo de datos, una venta de credenciales o incluso una interrupción de servicio, el protocolo va a ser muy similar en el grupo o en los ciberatacantes o en los ciberdelincuentes que pretendan actuar. Va a haber 3 pasos, una intención lógicamente, de conseguir la intrusión en la red, un segundo paso en el protocolo de un movimiento lateral e ir escalando privilegios para ir buscando la información que a ellos les interesa y finalmente esa exfiltración de datos, normalmente esa explotación, en el caso del ransomware, pues cifrando, por ejemplo, la información de la empresa. Como motivos, como capacidades o como posibilidades para realizar la intrusión inicial, pues Europol identifica principalmente esa venta de credenciales comprometidas, posibles vulnerabilidades o errores de configuración,
phishing, con campañas de correo electrónico o a través de motores de búsqueda, incluso también por aplicaciones legales existentes en la App Store de Google Play. Por ejemplo, pues, hay aplicaciones que contienen algún tipo o pueden contener algún tipo de malware o vulnerabilidades de VPN. Una vez que se consigue esa intrusión, pues bueno, en estas 4 etapas lo que se va a buscar es, pues bueno, primero conseguir una persistencia para, en el caso de que se les identifique, tener siempre una puerta trasera para volver a acceder al sistema. Mapear la red, buscando pues, bueno, las áreas de más interés para el grupo de ciberatacante, recopilar nuevas credenciales y la intención final pues, es acceder a los datos sensibles que ellos luego puedan exfiltrar, puedan poner a la venta en la dark web normalmente y monetizarlo, ¿no? Se hablaba también pues, en la nube, trasladar esos servicios a la nube y no descartar incluso, si son una empresa objeto de un ciberataque, no descartar que ese ciberataque no sea exclusivo, porque normalmente los ciberdelincuentes, cuando ponen a la venta unas credenciales que hayan conseguido de alguna manera, no van a dar esa exclusividad a la persona que quiera comprarlas, sino que se la van a ofrecer a diferentes grupos de ransomware, por ejemplo, y puede ser que puedan llegar a tener pues, diferentes ciberataques simultáneos. Hablábamos del malware y las otras 2 principales amenazas identificadas por Europol son los grupos de ransomware o los ataques de denegación distribuida de servicio. Después del malware, yo creo que todos lo identificamos como la principal amenaza, pero debemos, o Europol así lo fija, está el tema de los programas de afiliados con el ransomware as a service, ¿no? De manera que incluso ciberdelincuentes y grandes conocimientos tecnológicos a través de estas plataformas, en las que le dan todos los pasos y todas las capacidades muy sencillas, pues bueno, sin tener grandes conocimientos, como decimos, pues pueden llegar a intentar plantearse hacer un ransomware